La boda del año brillaba bajo las arañas del Gran Hotel Polanco. Las copas de champán destellaban en manos perfectamente cuidadas. Violines llenaban el salón de mármol con una música suave, y los meseros con guantes blancos se deslizaban por la sala llevando bandejas de caviar y macarons dorados. En el centro de todo estaba Javier Morales, alto, guapo, presumido y vestido con un smoking a medida. Esa noche no solo se casaba con su nueva novia, Valentina Ruiz, una joven modelo glamorosa. Estaba decidido a humillar a la única mujer que más despreciaba, Emilia Castillo, su exesposa. Solo un año antes, ella había sido la esposa callada a su lado, llevando a su hijo en el vientre y soñando con una familia feliz. Pero cuando la vida se volvió dura y ya no pudo ocultar sus dificultades, Javier la descartó como basura. Solicitó el divorcio, se quedó con la casa, vació las cuentas y la dejó sola y embarazada de trillizos. Los rumores por la ciudad decían que estaba arruinada, sin poder y olvidada. Así era exactamente como Javier lo quería. Por eso, cuando le envió una invitación a su gran boda, no fue por bondad. Era una trampa. Quería que entrara al salón luciendo pobre y destrozada para que todos los invitados se rieran. Quería que el mundo viera la diferencia entre su éxito deslumbrante y su supuesta miseria. Que venga arrastrándose, les presumía a sus amigos. Que vean hasta dónde ha caído. Eso me hará ver aún más grande. Pero Javier había subestimado el espíritu de Emilia. La misma mujer que él una vez se burló llamándola débil había soportado noches sin dormir con 3 recién nacidos, había sobrevivido a chismes crueles y había tragado cada lágrima hasta que su corazón se convirtió en acero. No planeaba arrastrarse a su boda. Si iba, caminaría con la cabeza en alto. Y no llegaría sola. La noche se volvió tensa mientras los rumores se esparcían por el salón. Algunos susurraban que Emilia nunca se atrevería a aparecer. Otros se reían imaginándola colándose por la puerta trasera con ropa prestada. Valentina sonreía con sorna, segura de que su presencia aplastaría por completo a Emilia. Javier levantó su copa, ya saboreando el triunfo de la humillación que había preparado. Entonces, las puertas del hotel se abrieron de golpe. Los jadeos se extendieron como fuego por la sala. Una limusina alargada acababa de detenerse afuera y de ella bajó Emilia Castillo. Ya no era la mujer cansada y abandonada que todos recordaban. Llevaba un vestido elegante que brillaba bajo las arañas, el cabello recogido como una reina, los pasos gráciles e inquebrantables. A su lado caminaba Alejandro Herrera, uno de los multimillonarios más misteriosos de la ciudad, con presencia imponente, su mano descansando protectoramente en la espalda de Emilia. Y detrás de ellos, 3 niños pequeños con trajes y vestidos a juego lo seguían, con ojos grandes e inocentes, los trillizos, hijos de Javier. La música titubeó, las copas de champán se congelaron en el aire. Los susurros se convirtieron en un silencio atónito, y por primera vez la sonrisa presumida de Javier desapareció. Antes de esa entrada deslumbrante que sacudió la boda en Polanco, la vida de Emilia Castillo había sido tallada en sombras y sacrificio. No nació en la opulencia. Creció en un barrio tranquilo en las afueras de Guadalajara, criada por una madre soltera que trabajaba en 2 empleos para poner comida en la mesa. Desde pequeña, Emilia aprendió a valorar las cosas simples, comidas calientes, ropa de segunda mano y el tipo de amor que se medía no en diamantes, sino en sacrificios. A los 22 años, Emilia creyó haber encontrado su cuento de hadas cuando conoció a Javier Morales. Él era mayor, seguro de sí mismo, un empresario en ascenso con palabras suaves y una sonrisa fácil. Para Emilia, parecía un salvador. Le prometió la vida que nunca había tenido, un hogar cómodo, una familia construida en estabilidad y sueños más grandes que su mundo jamás había permitido. A pesar de las advertencias silenciosas de su madre, Emilia le entregó su corazón y poco después sus votos. Los primeros días de su matrimonio parecieron hermosos. Javier la mimaba con flores, le susurraba promesas de eternidad y juraba adorar su inocencia. Emilia,
creyendo en el amor con toda su alma, se convirtió en la esposa perfecta. Dejó su pequeño trabajo como recepcionista para apoyar la carrera de Javier, manejando el hogar y cuidando cada detalle de su vida. Pensaba que el amor significaba sacrificio. Pensaba que su lealtad sería suficiente. Pero a medida que la riqueza y la ambición de Javier crecían, su calidez se desvaneció. Ya no veía a Emilia como su pareja, sino como un lastre. Cuando Emilia quedó embarazada, una noticia que la llenó de alegría y temblorosa esperanza, la verdadera naturaleza de Javier se reveló. En lugar de celebrar, se burló de ella. Ni siquiera puedes mantenerte a ti misma, le espetó. ¿Cómo vas a mantener a tres? Porque el destino había escrito su propio giro cruel, Emilia esperaba trillizos. Lo que debió ser un milagro se convirtió en su mayor carga. Las cuentas médicas, el agotamiento, el miedo. Emilia lo enfrentó todo sola. Javier dejó de volver a casa, dejó de contestar llamadas y finalmente la echó de la casa solo con una maleta y un corazón roto. Mientras él presumía su éxito con trajes brillantes y autos caros, Emilia dormía en el sofá de una amiga, abrazando su vientre creciente, susurrando promesas a los niños dentro de ella, los protegeré pase lo que pase. Las noches eran largas. Las lágrimas se convirtieron en su única canción de cuna. Trabajaba en empleos de medio tiempo mientras estaba muy embarazada, limpiando oficinas y doblando ropa en lavanderías para ahorrar cada peso en pañales. Los extraños la miraban, algunos con lástima, otros con burla. Su cuerpo dolía, su espíritu se agrietaba, pero nunca se rindió. Cada patada en su vientre le recordaba que su lucha no era solo por ella. Era por tres pequeñas almas que necesitaban su fuerza. Cuando nacieron los bebés, 2 niños y una niña, el mundo de Emilia cambió otra vez. El agotamiento se duplicó, pero también su valentía. Los mecía para dormir mientras ocultaba sus lágrimas, tarareando las mismas nanas que su madre le cantaba. Los alimentaba con manos temblorosas, a veces saltándose sus propias comidas para que ellos tuvieran suficiente. La pobreza apretaba fuerte, pero el amor la hacía inquebrantable. El mundo podía llamarla una exesposa pobre y descartada. Javier podía reírse de su miseria, pero Emilia Castillo llevaba algo mucho más fuerte que el dinero o el estatus: resiliencia. Fue esa resiliencia, afilada por el dolor y pulida por el sacrificio, la que un día haría que su entrada en la boda de Javier no fuera un momento de humillación, sino de triunfo. Porque la chica que él abandonó se había convertido en una mujer que nunca podría destruir. El Gran Hotel Polanco era un palacio disfrazado de hotel. Su salón de baile se extendía más ancho que un campo de fútbol, bordeado por columnas de mármol y arañas que goteaban 1000 cristales. Esa noche, cada centímetro estaba diseñado no solo para celebrar, sino para el espectáculo. Javier Morales quería que su boda con Valentina Ruiz gritara riqueza, poder y triunfo. Quería que cada invitado supiera que había llegado a la cima, dejando atrás su pasado lamentable y a su pobre exesposa muy lejos. Invitaciones con bordes dorados se habían enviado semanas antes a la élite de la ciudad, inversionistas, políticos, celebridades y magnates de los negocios. El evento había aparecido en revistas de estilo de vida, promocionado como la unión de la temporada. Reporteros se agolpaban afuera, con cámaras listas para capturar cada detalle lujoso. Limusinas alineadas en la entrada entregaban invitados vestidos con trajes de alta costura y smokines que costaban más que el alquiler anual de familias comunes. Adentro, el aire zumbaba con risas superficiales y brindis de champán. Meseros con guantes blancos circulaban con bandejas de ostras y colas de langosta, mientras un cuarteto de cuerdas llenaba el aire con Mozart. Al frente del salón estaba Javier, luciendo la sonrisa presumida de un hombre que creía haber ganado en la vida. Su brazo rodeaba orgullosamente a Valentina, una visión en su vestido de diseñador, diamantes brillantes y confianza arrogante. Valentina, de 26 años, disfrutaba de la atención. Antes una modelo menor luchando por reconocimiento, ahora estaba al lado de un novio millonario en una boda que valía millones.
Se inclinaba hacia Javier, susurrándole dulces nada y sonriendo como si el salón fuera su escenario personal. Las cámaras la adoraban, y ella amaba cada destello. No le importaba que los susurros sobre la exesposa de Javier rondaran en las esquinas. De hecho, esperaba que Emilia apareciera. Valentina anhelaba ver a su rival derrumbarse en público. Los padrinos de Javier le daban palmadas en la espalda, felicitándolo por su mejora. Los invitados levantaban sus copas, no solo para celebrar el amor, sino para sellar alianzas y asegurar futuros negocios. En ese salón deslumbrante, todo tenía un precio: amor, lealtad, incluso dignidad. Y Javier se regodeaba en ello. Levantó su copa de champán bien alto y declaró: esta noche dejo el pasado atrás. Solo el éxito me espera. Pero la verdad era que Javier no había invitado a Emilia solo para presumir su nueva vida. Quería un espectáculo. Quería probar que mientras él volaba alto, ella se había hundido. Quería que su presencia sirviera como recordatorio vivo de su superioridad. Algunos invitados, al tanto del divorcio amargo, se reían ante la idea de Emilia llegando con un vestido de segunda mano, quizás luciendo frágil, cansada y rota. Seguro viene a pedir, bromeó Javier esa misma tarde. Y todos nos reiremos. La orquesta creció mientras la ceremonia se preparaba para comenzar. El oficiante estaba listo. Los arreglos florales perfumaban el aire, y el salón rebosaba de anticipación. Sin embargo, bajo el glamour, una tensión silenciosa hervía. Todos se preguntaban, ¿vendría Emilia? Junto a las grandes puertas de entrada, un silencio repentino recorrió a la multitud. Un ballet entró corriendo, susurrando algo al maitre. La música titubeó, las cabezas se giraron hacia las puertas doradas, esperando, preguntándose. Javier sonrió con sorna, convencido de que su trampa estaba a punto de activarse. La sonrisa de Valentina se ensanchó, hambrienta por el espectáculo. Los invitados se inclinaron hacia adelante, curiosos y ansiosos por el drama. Ninguno de ellos sabía que la mujer a punto de cruzar esas puertas no sería la exesposa rota y patética que esperaban. Sería la tormenta que destrozaría su ilusión perfecta. Javier Morales había perfeccionado el arte del engaño. Para los invitados en el salón de Polanco, parecía el novio ideal, encantador, exitoso, un hombre que había escalado la escalera de la riqueza y reclamado el premio máximo, una esposa joven y glamorosa. Pero bajo el smoking y la sonrisa ensayada había un hombre cuya ambición siempre se había alimentado de crueldad. El camino de Javier al éxito no estuvo pavimentado solo con trabajo duro. Fue tallado con traiciones, atajos y promesas rotas. Cuando se casó con Emilia años atrás, apenas tenía un salario modesto y grandes sueños. La devoción callada de Emilia, su disposición a sacrificarse, le dio estabilidad. Pero tan pronto como su carrera despegó, Javier comenzó a verla como equipaje. Se quejaba de su apariencia sencilla, se burlaba de que no estuviera a la altura de las esposas de sus colegas ricos y menospreciaba cada esfuerzo suyo por mantener unida a la familia. Cuando Emilia reveló que esperaba trillizos, la máscara de Javier se cayó por completo. En lugar de alegría, sus ojos se llenaron de cálculo. 3 hijos significaban más gastos, más responsabilidad, menos libertad para perseguir riqueza y placer. Me has arruinado la vida, le escupió una noche, cerrando la puerta de golpe mientras ella lloraba en el suelo. Desde entonces, sus visitas a casa se hicieron cada vez más escasas. Sus excusas más locas, hasta que finalmente la echó. Para él, Emilia era solo un capítulo que quería borrar. Entró Valentina Ruiz, el reemplazo brillante. Valentina era todo lo que Emilia no era, al menos a los ojos de Javier. Era joven, glamorosa y venía de un círculo adinerado. Para el público, era una modelo en ascenso, fotografiada a menudo en eventos de moda con champán en la mano. Pero detrás del maquillaje y los vestidos de diseñador había una mujer tan calculadora como Javier. Ella vio en él no amor, sino oportunidad.
Con Javier podía asegurar el estilo de vida que anhelaba, los diamantes, los yates, las fiestas en mansiones. Fue Valentina quien lo animó a presumir su nueva vida, quien se burlaba ante la mera mención de Emilia. Invítala, le susurró cuando comenzaron los planes de la boda. Que vea lo que perdió. Que todos vean lo que ganaste. Su crueldad no era solo por probarse superior. Era por aplastar cualquier amenaza a su nueva posición como señora Morales. Juntos, Javier y Valentina eran una tormenta perfecta de arrogancia y codicia. Se alimentaban de la vanidad del otro, ciegos a los susurros a su alrededor. Algunos invitados admiraban su audacia. Otros negaban con la cabeza, presintiendo el desastre. Pero ni Javier ni Valentina les importaba. Creían ser intocables, por encima del juicio, destinados a una vida de indulgencia sin fin. Mientras Javier paseaba a Valentina por el salón, su risa sonaba hueca, pero su orgullo crecía con cada mirada envidiosa. Disfrutaba la idea de Emilia entrando pálida y frágil, confirmando al mundo que él había mejorado. Valentina se aferraba a su brazo, su brazalete de diamantes captando la luz, sus ojos brillando con anticipación cruel. Pensaban que habían escrito la obra perfecta, Emilia como la figura trágica, Javier como el novio triunfante, Valentina como el premio deslumbrante. Pero la historia que intentaron escribir estaba a punto de derrumbarse. Porque la mujer que descartaron como débil se había transformado. Y el imperio que presumían estaba construido sobre arena, esperando que la marea lo arrastrara todo. Y esa noche, la marea llegaba. El plan para humillar a Emilia no nació solo de la arrogancia de Javier. Fue cuidadosamente diseñado, susurrado en conversaciones de medianoche entre él y Valentina. Mientras los floristas arreglaban rosas y los organizadores ensayaban el tiempo de la ceremonia, Javier y Valentina tramaban crueldad a puertas cerradas. ¿Estás seguro de que vendrá?, preguntó Valentina una tarde mientras descansaban en su suite penthouse. Tomaba champán, su anillo de diamantes brillando bajo las luces de la ciudad. Vendrá, respondió Javier con seguridad. Emilia es demasiado orgullosa para ignorar la invitación. Y aunque no quiera, la curiosidad la devorará viva. Querrá verme, ver lo que perdió. Valentina sonrió con malicia. Perfecto, porque cuando cruce esas puertas, se dará cuenta de que no pertenece aquí, y todos los demás también se darán cuenta. Ensayaron el momento en sus cabezas. Javier imaginaba a Emilia entrando a hurtadillas, vestida con algo anticuado, tal vez aferrando un bolso comprado en una tienda de descuentos. La veía parada torpemente al borde del salón mientras los fotógrafos capturaban fotos de él con Valentina en su vestido deslumbrante. Sería perfecto, una comparación tácita que pintaría a Emilia como patética y a Valentina como victoriosa. Pero Valentina quería más que una simple comparación. Quería destrucción. Aseguremos que la prensa la note, sugirió. Les diré a los fotógrafos dónde mirar. Sonreiremos para las cámaras con ella justo ahí, invisible a nuestro lado. Parecerá un fantasma de tu pasado, acechando tu éxito. A Javier le encantó la idea. Y después de los votos, haré un brindis, añadió. Algo sutil, algo que agradezca a todos los que me apoyaron cuando otros no pudieron. Todos sabrán que hablo de ella. Se reirán detrás de sus copas de champán, y ella se derrumbará. Su crueldad se profundizaba con cada palabra. Valentina reía imaginando las lágrimas de Emilia. Javier sonreía, saboreando la idea de su exesposa encogerse bajo el peso de su triunfo escenificado. Para ellos, la boda no era sobre amor. Era sobre poder, sobre probar que ellos habían ganado y Emilia había perdido. Incluso los arreglos de asientos reflejaban su malicia. Javier le indicó al organizador que dejara una silla vacía cerca del fondo, por si acaso aparece la exesposa. Le dijo al catering que lo anotara también. Valentina, con un brillo perverso en los ojos, se aseguró de que la mesa más cercana a esa silla estuviera llena de socialites hambrientas de chismes que no perderían tiempo en esparcir rumores. Para la mañana de la boda,
el plan estaba listo. Javier se paró frente al espejo, ajustándose los gemelos, sonriendo a su reflejo. Esta noche, se dijo, la borro por completo. Valentina, mientras se ponía su vestido, susurró. Y esta noche me convierto en la única señora Morales que cualquiera recordará. Ninguno de los dos imaginaba que su escenario, pulido con oro y champán, estaba a punto de derrumbarse bajo el peso de la verdad. Porque Emilia no entraría en su trampa como la mujer rota que esperaban. Entraría con una fuerza que nunca habían visto, y con aliados lo suficientemente poderosos como para convertir su cruel plan en su caída definitiva. La trampa que habían tendido para Emilia estaba a punto de cerrarse. Pero no sobre ella, sobre ellos. La noche antes de la boda de Javier, Emilia se sentó al borde de un sofá gastado en su pequeño departamento, con la cabeza entre las manos. La habitación estaba tenuemente iluminada por una sola lámpara, cuya bombilla parpadeante proyectaba sombras largas sobre el papel tapiz descascarado. A su alrededor, juguetes esparcidos por el suelo, biberones medio vacíos en la encimera y los leves llantos de sus trillizos llegaban desde el dormitorio. Se mecía lentamente, el agotamiento pesado en sus huesos. La vida no había sido amable desde que Javier la echó. Había sobrevivido a duras penas, juntando trabajos de medio tiempo solo para mantener comida en la mesa. Limpiaba oficinas de noche, doblaba ropa en una lavandería de día y cuidaba a los hijos de los vecinos cuando podía. Sus manos estaban agrietadas por los químicos de limpieza. Su espalda dolía por los turnos largos, y sus ojos ardían por las noches sin dormir. El mundo parecía ansioso por recordarle su fracaso. Antiguos amigos evitaban sus llamadas, susurrando que se había casado por encima de su posición y que se había llevado lo que merecía. Extraños miraban su vientre y luego su carrito con juicio en los ojos. 3 hijos, sin esposo, sin dinero. Incluso en la tienda, sentía el aguijón de la lástima cuando usaba vales de despensa para comprar fórmula. Esa noche, mientras arropaba a sus hijos en la cama, no pudo detener las lágrimas que corrían por sus mejillas. Se los prometo, mis bebés, susurró, apartando el cabello suave de sus frentes. No dejaré que crezcan pensando que no son queridos. Aunque tenga que romperme, nunca dejaré que se sientan abandonados. Pero por dentro se estaba rompiendo. La invitación a la boda de Javier estaba sobre la mesa de la cocina, su borde dorado brillando con burla bajo la luz tenue. Casi la había tirado el día que llegó. Sin embargo, ahí estaba, un cruel recordatorio de que mientras ella luchaba por sobrevivir, Javier vivía en el lujo, celebrando con arañas y champán. Sabía que la invitación no era por cortesía. Era por crueldad. Él la quería ahí, la quería humillada. Presionó la tarjeta contra su pecho y sollozó, dividida entre la furia y la desesperación. Una parte de ella quería quemarla, negarle la satisfacción, pero otra parte, más profunda y fuerte, le susurraba que no podía huir para siempre. Había pasado demasiado tiempo escondiéndose, demasiado tiempo encogida ante el juicio del mundo. Tal vez era hora de enfrentarlo, sin importar cuán doloroso fuera. Aún así, el miedo la atenazaba. Imaginaba caminar hacia ese salón con su vestido sencillo, aferrando a sus hijos, todos los ojos juzgándola, cada risa atravesándola como cuchillos. Imaginaba la sonrisa burlona de Javier, la sonrisa cruel de Valentina, los invitados susurrando, ahí está la pobre exesposa. Mira hasta dónde ha caído. Su corazón dolía de vergüenza. No estaba segura de poder soportarlo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba su ventana, Emilia se acurrucó en el sofá y dejó que el peso de su vida la aplastara. Lloró hasta que le ardió la garganta, hasta que el agotamiento la arrastró a un sueño inquieto. En sus sueños vio el rostro de Javier burlándose, diciéndole que no era nada. Vio a Valentina riendo, cubierta de joyas. Y se vio a sí misma sola, rota, invisible. Emilia aún no lo sabía, pero la tormenta que sentía dentro era el mismo fuego que pronto la llevaría al salón.
No como víctima, sino como una fuerza que ni Javier ni Valentina podrían silenciar jamás. Porque el fondo no era su final. Era el comienzo de su ascenso. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las cortinas delgadas del departamento de Emilia, resaltando el agotamiento grabado en su rostro. Apenas había dormido, su mente dando vueltas entre el miedo a la humillación y la furia silenciosa que ardía en su pecho. Sus trillizos se movieron en sus cunas, manitas extendidas, recordándole la única razón por la que seguía adelante. Se inclinó a besar a cada uno, susurrando promesas que no estaba segura de poder cumplir. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Dudó, ajustándose más el suéter gastado. Las visitas eran raras. Cuando abrió la puerta, se quedó helada. En el pasillo estaba Alejandro Herrera. Emilia había oído de él. Todo el mundo en la ciudad lo conocía. Era el multimillonario inversionista esquivo que rara vez aparecía en público fuera de eventos de caridad. Alto, de hombros anchos, con ojos que cargaban el peso de demasiadas tormentas, Alejandro era una figura admirada y temida a la vez. Había visto su nombre en los periódicos ligado a tratos poderosos y donaciones a hospitales. Pero nunca imaginó que estaría parado en su puerta. Emilia Castillo, dijo con voz calma y firme. Espero no interrumpir. Confundida, asintió. Sí, soy yo. Pero, ¿por qué está aquí? Él miró por encima de su hombro hacia el modesto departamento, los juguetes, la cuna, las evidencias de su lucha. Por un momento, su mandíbula se tensó. Luego la miró a los ojos. Porque sé lo que él te hizo, y porque ya he visto esta historia antes. Emilia se puso rígida, la sospecha creciendo. Si Javier lo envió. Javier no me envió, interrumpió Alejandro con firmeza. Estoy aquí porque vi a mi propia madre pasar por lo que tú estás viviendo ahora. Mi padre la dejó por otra mujer cuando estaba enferma. Murió de cáncer sola. Años después, mi esposa. Su voz titubeó solo un segundo antes de obligarse a continuar. Mi esposa también luchó contra el cáncer. Hice todo lo que pude, pero aún así la perdí. Sé lo que es ver a alguien que ama sufrir por crueldad y traición, y juré que nunca me quedaría de brazos cruzados si volvía a verlo. La respiración de Emilia se entrecortó. La dureza en su voz no era lástima. Era dolor tallado profundamente por sus propias cicatrices. No quiero su caridad, susurró ella, avergonzada del temblor en su tono. Alejandro negó con la cabeza. Esto no es caridad. Esto es justicia. Javier cree que puede desfilar su crueldad sin consecuencias. Está equivocado. No tienes que enfrentarlo sola. Ella lo miró, su corazón dividido entre la incredulidad y una esperanza frágil que no se había permitido sentir en años. ¿Por qué un hombre como él, con toda su riqueza y poder, se preocuparía por ella? Pero cuando miró sus ojos, no vio juicio ni burla, solo reconocimiento, como si su dolor reflejara el suyo. No puedo entrar a esa boda, dijo Emilia, con la voz quebrada. No así. No cuando él quiere que me derrumbe. Entonces no entres como su víctima, respondió Alejandro suavemente. Entra como la mujer que él subestimó. Yo me aseguraré de eso. La promesa en su voz era inquebrantable. Por primera vez en años, Emilia sintió la más tenue chispa de fuerza regresar a su pecho. Lo que aún no comprendía era que este hombre, roto por sus propias pérdidas y reconstruido por la compasión, estaba a punto de convertir el escenario cruel de Javier en el campo de batalla de su caída. Y Alejandro Herrera nunca entraba en una batalla que no pudiera ganar. Los días previos a la boda de Javier se difuminaron para Emilia entre cuidar a sus trillizos y luchar contra las dudas que le arañaban el pecho. Se preguntaba si había cometido un error al siquiera considerar la oferta de Alejandro. Cada vez que miraba la invitación sobre su mesa, sentía el peso de la crueldad de Javier aplastándola. Él la quería humillada. La quería rota. Pero Alejandro Herrera no era un hombre que hiciera promesas vacías.
La mañana de la boda, una limusina negra y elegante esperaba afuera de su departamento. Emilia miró por la ventana con incredulidad, abrazando a sus hijos con fuerza. Los vecinos asomaban desde sus puertas, susurrando sorprendidos. Por primera vez en años, no salía de casa con un carrito y líneas de preocupación. Estaba entrando en algo extraordinario. Emilia, dijo Alejandro, ofreciéndole la mano al acercarse. Hoy no se trata de él. Se trata de que tú recuperes tu dignidad. Déjame ayudarte a mostrarle al mundo quién eres realmente. Dentro de la limusina, los asientos de cuero brillaban. Música suave llenaba el aire y un estilista esperaba con perchas llenas de vestidos. Emilia jadeó. Esto es demasiado. No puedo. Alejandro negó con la cabeza. Has renunciado a suficiente. Déjame devolverte algo. La estilista la guió entre los vestidos, cada uno más impresionante que el anterior. Al principio Emilia dudó, sus dedos temblando al tocar las sedas y satenes. Pero cuando se puso un vestido azul zafiro profundo, la habitación pareció cambiar. La tela abrazaba su figura, el color iluminaba sus ojos y, por primera vez en años, no vio a una madre cansada en el espejo. Vio a una mujer renacida. Sus hijos, vestidos con pequeños smokines y vestidos a juego, aplaudieron con deleite inocente. Mami, pareces princesa, gritó uno de los niños, su voz pura de orgullo. Las lágrimas se asomaron en los ojos de Emilia mientras los abrazaba. Ellos solo la habían visto con ropa gastada y sonrisas agotadas. Esa noche veían su fuerza brillar. El maquillaje borró las sombras de las noches sin dormir. Suaves rizos enmarcaron su rostro. Un colgante de diamante, regalo silencioso de Alejandro, descansaba en su clavícula, capturando la luz. Lo tocó nerviosa, pero él solo dijo: considéralo tu armadura. Mientras la limusina avanzaba hacia el Gran Hotel Polanco, los nervios de Emilia se retorcían. Imaginaba la sonrisa burlona de Javier, la risa de Valentina, los susurros de la multitud, sus palmas se humedecían de miedo. Alejandro lo notó. ¿Sabes qué hace poderoso a un tormenta, Emilia?, preguntó en voz baja. Ella lo miró, confundida. No pide permiso. Solo llega. Esta noche, tú eres esa tormenta. Ella exhaló, una risa temblorosa escapando de sus labios. Durante años había estado encogida, escondiéndose, intentando sobrevivir. Pero esa noche no se escondería. Esa noche entraría al salón no como la exesposa descartada de Javier, sino como la mujer que él nunca conoció de verdad. La limusina redujo la velocidad frente a la entrada iluminada del hotel. Los fotógrafos se agolpaban afuera, sus cámaras destellando con cada invitado que llegaba. En el momento en que las puertas se abrieron, la multitud jadeó. Emilia bajó, radiante, con sus hijos siguiéndola como herederos reales, Alejandro a su lado exudando un poder silencioso. Por primera vez en años, el mundo no se reía de ella. Estaba en asombro. Y dentro, el escenario perfecto de Javier estaba a punto de convertirse en su mayor humillación. El Gran Hotel Polanco brillaba como un reino de oro. Esa noche, los invitados giraban por el salón de baile en vestidos y smokines, sus risas resonando bajo arañas cargadas de cristales. El cuarteto de cuerdas tocaba una melodía delicada mientras el champán fluía como agua. Para la élite reunida allí, la noche era un escaparate de riqueza y poder. Pero en minutos, se convertiría en algo mucho más inolvidable. Las puertas doradas de la entrada se abrieron lentamente, casi ceremoniosamente, y el primer sonido que rompió la música fue el jadeo colectivo de la multitud. Afuera, una limusina negra y elegante se había detenido, su carrocería pulida reflejando los reflectores y los destellos de las cámaras. Los fotógrafos se apretujaron hacia adelante, sus gritos elevándose por encima de la música. ¿Quién es? ¿Quién llega ahora? Y entonces ella bajó. Emilia Castillo. Ya no era la madre agotada que sobrevivía en silencio.
Ya no era la exesposa descartada que Javier creía que siempre sería. Esa noche era una visión. Su vestido azul zafiro brillaba con cada paso. Su cabello caía en suaves rizos y su colgante de diamante capturaba la luz como una joya de corona. Su espalda estaba recta. Su barbilla en alto. Sus ojos, calmados pero fieros. Se movía con la gracia de una reina que ya no tenía nada que temer. Los murmullos crecieron. ¿Ves ella? La ex de Javier. Se ve increíble. Pensé que estaba pasando dificultades. Pero Emilia no estaba sola. A su lado caminaba Alejandro Herrera, el enigmático multimillonario cuya sola presencia podía silenciar una sala. Su traje oscuro estaba hecho a la medida perfecta, su mano descansando suavemente pero con protección en la espalda de Emilia. La imagen de él escoltándola envió ondas de choque por todo el salón. Los invitados se inclinaron para susurrar frenéticamente. ¿Por qué está con él? Alejandro nunca lleva a nadie a estos eventos. ¿Qué significa esto? Y entonces el golpe final. 3 pequeñas figuras emergieron de la limusina, los trillizos de Emilia, vestidos con diminutos smokines y un vestido brillante. Sus ojos grandes reflejaban inocencia y orgullo. Se aferraban a las manos de su madre, ajenos al caos que su presencia causaba. Los jadeos se convirtieron en un silencio atónito. Los susurros silbaron por el salón como fuego. Son sus hijos. Se parecen exactamente a Javier. Dios mío, los abandonó. Dentro del salón, la sonrisa confiada de Javier se congeló en sus labios. Su copa de champán tembló ligeramente en su mano. Durante semanas había presumido sobre la humillación que Emilia se autoinfligiría si se atrevía a aparecer. Pero al verla deslizarse al salón con un multimillonario a su lado y 3 recordatorios vivos de su traición siguiéndola detrás, la humillación era suya. El rostro de Valentina se endureció, su sonrisa pintada agrietándose en los bordes. Apretó el brazo de Javier, sus uñas clavándose en su manga. ¿Qué hace ella aquí? Y con él, siseó. La orquesta titubeó, perdiendo notas mientras todos los músicos volvían sus ojos hacia la entrada. El salón, momentos antes lleno de risas y vanidad, se había transformado en un escenario de suspenso. Todas las miradas siguieron a Emilia mientras pisaba el suelo de mármol pulido, sus tacones resonando al ritmo de los corazones acelerados a su alrededor. Emilia no se apresuró. No se encogió. Se movió con una confianza firme. Su mirada fija hacia adelante, ignorando los susurros, ignorando el rostro pálido de Javier. No estaba allí para ser su víctima. Estaba allí para reclamar su dignidad. Y cuando las puertas se cerraron detrás de ella, sellando el silencio, una verdad se hizo clara para todos en ese salón deslumbrante, la mujer que esperaban compadecer había llegado como la que solo podían admirar. El silencio en el salón se extendió como vidrio a punto de romperse. Emilia se mantenía erguida en su vestido azul zafiro, Alejandro a su lado, los trillizos aferrados a sus manos. Los susurros crecieron, una tormenta de curiosidad y escándalo. Javier sintió que todas las miradas se apartaban de él y Valentina hacia la mujer que había esperado enterrar en la vergüenza. La rabia ardía en su pecho. Esta no era la escena que había planeado. Ella debía aparecer pequeña, débil, desesperada. En cambio, le había robado el reflector. Su orgullo exigía acción. Avanzó, forzando una sonrisa en su rostro, levantando su copa de champán. Vaya, vaya, dijo, su voz resonando por el suelo de mármol. Miren quién decidió aparecer. Mi exesposa. ¡Qué conmovedor! La multitud se movió incómoda, su tono goteaba veneno disfrazado de encanto. Valentina apretó más su brazo, sonriendo, animándolo. Javier se acercó más, rodeando a Emilia como un depredador. Dime, Emilia, ¿pediste prestado ese vestido? ¿O tal vez el señor Herrera te lo compró? Debe sentirse extraño, ¿verdad?
Entrar a un lugar como este después de vivir en, ¿qué era? ¿Un departamento destartalado? Risas burbujearon en los bordes de la multitud, vacilantes, inseguras. El corazón de Emilia latía con fuerza en su pecho, pero se negó a bajar la mirada. Abrió la boca para responder, pero la mano firme de Alejandro en su espalda la detuvo. Su presencia calmada le decía, aún no. Javier no había terminado. Se inclinó más cerca, su voz ahora más aguda. ¿Y trayendo a los niños? Dios mío, Emilia, ¿fue por compasión? ¿O esperabas que alguien aquí sintiera lástima y te escribiera un cheque? Un oleaje de jadeo se extendió entre los invitados. La crueldad de sus palabras golpeó profundo, resonando por el salón. Los trillizos se aferraron más fuerte a Emilia, sintiendo la tensión. Por un momento, Emilia sintió subir la vieja vergüenza, el aguijón familiar de su burla. Pero entonces captó los ojos de Alejandro, firmes, inquebrantables, y recordó que no estaba sola. Antes de que pudiera hablar, Alejandro dio un paso adelante. Su voz era calmada, pero llevaba el peso de una autoridad que silenció toda la sala. «Hablas de compasión, señor Morales», dijo, su mirada inquebrantable. «Pero lo que veo ante mí no es una mujer digna de lástima. Veo a una mujer que ha soportado más de lo que tú podrías soportar jamás, y lo ha hecho con dignidad». La sonrisa de Javier titubeó, pero forzó una risa. «¿Y quién eres tú para darme lecciones?». Los labios de Alejandro se curvaron en una sonrisa fría. «Soy el hombre que está a su lado cuando tú elegiste marcharte. Soy el hombre que ve su valor mientras tú lo descartaste. Y soy el hombre que se asegurará de que el mundo conozca la verdad sobre el tipo de esposo que fuiste». La sala estalló en susurros. Valentina palideció, sintiendo el cambio. La máscara de Javier se agrietó, la ira destellando en su rostro. «Esta es mi boda», ladró. «Tú no perteneces aquí». Emilia finalmente dio un paso adelante, su voz firme y clara. «No, Javier, estás equivocado. Pertenezco aquí más de lo que crees. Porque mientras celebras tu nueva vida, nunca podrás borrarme a mí ni a los hijos que abandonaste. Somos la prueba viviente del hombre que realmente eres». Jadeos llenaron la sala. Los invitados se volvieron, sus ojos ahora agudos con juicio. Javier abrió la boca para replicar, pero no salieron palabras. Por primera vez, era él quien se quedaba sin habla, y en ese silencio, su imperio cuidadosamente construido de mentiras comenzó a resquebrajarse. El salón zumbaba con susurros inquietos, el aire espeso de tensión. Las palabras de Emilia habían golpeado como un relámpago, pero era Alejandro quien ahora comandaba la tormenta. De pie alto, su presencia irradiaba una autoridad silenciosa. Todas las miradas se clavaron en él. La mandíbula de Javier se tensó. «Basta», espetó, su voz temblando de rabia. «Este circo termina ahora». «Seguridad». Pero Alejandro levantó una mano, silenciándolo sin esfuerzo. «Antes de que intentes echarla, señor Morales», dijo con calma, «quizá deberías preocuparte por lo que traje conmigo esta noche». La multitud se movió, la curiosidad encendiendo como fuego salvaje. Los invitados estiraron el cuello, ansiosos por el drama. Incluso la orquesta había callado, los arcos congelados en el aire. Javier forzó una risa. «¿Y qué es exactamente lo que trajiste? ¿Compasión? ¿Discursos vacíos? Esta es mi noche, Herrera, no la tuya». La mirada de Alejandro se agudizó, su tono firme pero letal. «Lo que tengo», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, «es la verdad». Sacó una carpeta negra delgada y la colocó sobre la mesa más cercana. El silencio en la sala se profundizó. Con calma deliberada, la abrió, revelando documentos ordenadamente apilados. «Estos», anunció Alejandro, su voz resonando por el salón, «son registros financieros. Registros que prueban que Javier Morales ha estado malversando fondos de su empresa durante más de 2 años.
Jadeos estallaron. Las copas tintinearon contra el mármol mientras los invitados intercambiaban miradas de shock. Algunos sacaron sus teléfonos, ya enviando mensajes hambrientos del escándalo. El rostro de Javier perdió todo color. En mentiras, gritó. Eso está fabricado. Está intentando calumniarme. Pero Alejandro fue implacable. No fabricado. Verificado. Transferencias bancarias desviadas a través de cuentas offshore, empresas fantasma ocultando pérdidas y fondos robados redirigidos a tu estilo de vida personal. Vacaciones, autos, incluso esta boda. Hizo una pausa, sus ojos clavados en los de Javier. La invitaste aquí para humillarla. En cambio, la invitaste a presenciar tu caída. Valentina aferró el brazo de Javier, el pánico destellando en sus ojos. Javier, es verdad, susurró. Claro que no, ladró él, apartándose de ella. Está faroleando. Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz cortando el caos. ¿Faroleando? Entonces dime, Javier, ¿por qué tengo correspondencia firmada entre tú y tu contador? ¿Por qué tengo grabaciones de tus llamadas autorizando estas transferencias? La sala explotó en susurros otra vez. Los inversionistas se movieron inquietos, sus expresiones endureciéndose. Los políticos se deslizaron hacia las salidas, ansiosos por distanciarse. Incluso los amigos más cercanos de Javier apartaron la mirada, no queriendo mancharse por asociación. Emilia se mantuvo inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. Durante años había soñado con que Javier enfrentara consecuencias, con que el mundo finalmente viera la crueldad que ella había soportado. Y ahora, en este salón deslumbrante, la justicia se desplegaba ante sus ojos. La máscara de Javier se rompió por completo. El sudor perlaba su frente, su voz subiendo en desesperación. Esto es un montaje. Está intentando destruirme. Todos me conocen. Construí mi imperio con trabajo duro. Pero nadie le creía ya. Su voz, antes dominante, sonaba hueca, desesperada, patética. Alejandro se enderezó, cerrando la carpeta con una finalidad silenciosa. El trabajo duro no deja un rastro de millones robados, señor Morales. Tu imperio está construido sobre mentiras, y esta noche esas mentiras terminan. Por un momento, el salón quedó en silencio, el peso de la verdad presionando como un martillo. Entonces un invitado cerca del frente murmuró lo suficientemente alto para que otros oyeran. Está acabado. Y así, la marea cambió. El hombre que había orquestado una noche de humillación para su exesposa ahora estaba expuesto, temblando, su imperio derrumbándose ante las mismas personas que buscaba impresionar. Y todos en ese salón deslumbrante lo sabían, ya no estaban viendo una boda. Estaban viendo una caída. La sala giraba en caos. Los susurros se convirtieron en acusaciones, las miradas antes admiradoras ahora agudas de disgusto. Javier Morales, que minutos antes estaba en la cima de su imperio autoconstruido, se desmoronaba frente al público que buscaba impresionar. Y a su lado, Valentina Ruiz, su novia deslumbrante, sintió que su mundo perfecto comenzaba a colapsar. Al principio se quedó congelada, aferrando su brazo como si su fuerza aún pudiera protegerla. Pero cuando las palabras de Alejandro calaron más hondo y los documentos se esparcieron como fuego entre manos curiosas, la verdad se volvió innegable. El imperio en el que pensó casarse no era más que riqueza robada, una casa de naipes temblando al viento. Su agarre se aflojó. Sus ojos se movieron nerviosamente de invitado en invitado, leyendo su juicio, su desdén. Los susurros dolían más que cuchillos. Seguro lo sabía. Cazafortunas. Lo eligió por su dinero, y ahora no queda nada. El estómago de Valentina se revolvió. Esta no era la vida por la que había negociado. No había intercambiado su juventud y ambición para estar al lado de un hombre arruinado.
Había imaginado yates, portadas de revistas, galas de caridad y futuros cubiertos de diamantes, no audiencias de quiebra ni visitas a prisión. Javier siseó entre dientes, el pánico agrietando su voz pulida. Dime que no es verdad. Dime que está mintiendo. El rostro de Javier se torció, la desesperación royéndolo. Claro que no es verdad. No le escuches. Pero ella ya había visto el sudor en su frente, el temblor en sus manos, el vacío en sus ojos. Había visto a hombres farolear antes y sabía la diferencia entre confianza y colapso. Valentina dio un paso atrás brusco, sus tacones resonando contra el mármol. Jadeos siguieron el movimiento. La cabeza de Javier se giró hacia ella. ¿Qué estás haciendo? No voy a hundirme contigo, espetó ella, su voz ahora más alta, temblando pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. No firmé para casarme con un criminal. La multitud estalló, algunos en shock, otros en satisfacción burlona. Por primera vez esa noche, no fue Emilia ni Alejandro quien humilló a Javier. Fue la mujer que él había elegido por encima de su esposa. Valentina, ladró Javier, con la voz quebrándose. No te atrevas a alejarte de mí. ¿Crees que sobrevivirás sin mí? No eres nada sin mi nombre. Pero Valentina ya se había quitado el anillo de diamante del dedo. Lo levantó para que todos lo vieran, su rostro frío y distante. Tu nombre ya no vale nada. Y con eso, dejó caer el anillo al suelo de mármol. El sonido resonó con fuerza, rebotando en el silencio atónito. Javier se lanzó hacia ella, el rostro rojo de furia. Desagradecida. Pero la seguridad, al percibir el cambio en la sala, se interpuso entre ellos. Valentina giró sobre sus talones, su vestido barriendo detrás de ella, los tacones resonando como disparos mientras salía furiosa del salón. Los fotógrafos corrieron tras ella, los flashes capturando su traición para los titulares del día siguiente. Javier se quedó congelado, el pecho agitado, su novia desaparecida, su imperio expuesto, su dignidad hecha trizas frente a cientos de personas. Y Emilia lo vio todo, con sus hijos aferrándose fuertemente a sus manos. Durante años había cargado el peso de la crueldad de Javier, la vergüenza de ser descartada. Pero ahora, ante todos, el hombre que intentó borrarla estaba siendo borrado él mismo, pedazo a pedazo. Y el cuchillo que cortaba más profundo no lo blandía Emilia ni Alejandro. Lo blandía la mujer que Javier una vez creyó que coronaría su triunfo. El salón nunca había estado tan silencioso. Los pasos de Valentina apenas se habían desvanecido cuando todas las miradas volvieron a Javier y luego a Emilia. Ella se mantenía firme en su vestido azul zafiro, los trillizos pegados a sus costados. La multitud esperaba, conteniendo el aliento, sintiendo que la tormenta aún no había terminado. Javier intentó recuperar el control. Se enderezó el smoking, forzando una risa amarga. Son unos idiotas, escupió. ¿Creen estas mentiras? Esto no es más que envidia. Envidia de una exesposa amargada y un multimillonario aburrido. No olviden que ella no es nada sin mí. Los dedos de Emilia se apretaron alrededor de las manos de sus hijos. Durante años esas palabras la habían envenenado. No es nada sin mí. Habían resonado en su cabeza durante noches sin dormir, durante la soledad de las visitas al hospital, durante las horas interminables trabajando en empleos humildes para alimentar a sus bebés. Pero esa noche, rodeada de testigos, se dio cuenta de que ya no temía sus palabras. Esa noche hablaría su verdad. Dio un paso adelante, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Dices que no soy nada sin ti, Javier, pero la verdad es que me convertí en todo sin ti. Un murmullo recorrió la multitud. Emilia levantó la barbilla, los ojos brillando. Cuando me echaste, estaba embarazada. No de un hijo, sino de 3 trillizos. Hizo una pausa, atrayendo a sus hijos más cerca para que todos los invitados pudieran ver sus rostros inocentes. Estos son tus hijos, Javier.
Me dejaste criarlo sola. Jadeos resonaron por el salón. Una mujer cerca del frente se llevó la mano al pecho, susurrando. Dios mío. Abandonó a sus propios hijos. La voz de Emilia vaciló, pero continuó. Mientras tú cenabas en el lujo, yo trabajaba de noche limpiando oficinas, doblando ropa, cuidando hijos ajenos. Mis manos se agrietaron por los químicos de limpieza. Mi espalda dolía, mi cuerpo estaba exhausto, pero seguía adelante. No por mí, por ellos. Bajó la mirada hacia sus hijos, los ojos suavizándose. Cada lágrima que tragué, cada comida que me salté, cada noche sin dormir, fue para que nunca se sintieran no deseados, para que nunca pensaran que eran un error. La sala se volvió borrosa mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Las dejó caer. Me dijiste que te arruiné la vida, Javier. Pero estos niños no arruinaron la mía. La salvaron. Me dieron una razón para levantarme cuando tú querías que me rompiera. Y esta noche ya no esconderé sus rostros. Ya no esconderé mi dolor. Porque el mundo merece conocer la verdad. No solo me traicionaste a mí, los traicionaste a ellos. La multitud estalló en indignación, las voces superponiéndose. Vergonzoso. ¿Cómo pudo abandonar su propia sangre? Los crió sola mientras él daba fiestas. El rostro de Javier se torció, el sudor corriendo por sus sienes. Está mintiendo, gritó, la desesperación filtrándose en cada palabra. Esos mocosos. ¿Cómo saben que son míos? Pero incluso mientras hablaba, el parecido era innegable. La misma mandíbula afilada, los mismos ojos oscuros. Los jadeos se convirtieron en murmullos de certeza. Nadie dudaba ya de Emilia. Alejandro se acercó más, su mano descansando en el hombro de Emilia, su voz firme. No necesita probar nada. Cualquiera con ojos puede ver la verdad, y la verdad sobrevivirá a cada mentira que hayas construido. Las lágrimas de Emilia brillaron bajo las arañas, pero su voz se mantuvo firme al entregar sus palabras finales. Intentaste borrarme, Javier, pero en estos niños nunca podrás borrarte a ti mismo. Son la prueba viviente de quién eres y de quién fallaste en ser. La sala retumbó con aplausos, algunos invitados incluso se pusieron de pie, los rostros húmedos de lágrimas. La revelación de Emilia había perforado la fachada brillante, exponiendo la humanidad cruda enterrada bajo la riqueza y las mentiras. Y en ese momento, no fue la riqueza de Javier ni el poder de Alejandro lo que comandó la sala. Fue la verdad de Emilia. El salón temblaba con ruido, jadeos, acusaciones, el zumbido del escándalo extendiéndose como fuego. La revelación de Emilia había arrancado la última máscara del rostro de Javier. Los invitados, antes deslumbrados por su riqueza, ahora lo miraban con asco. Pero Javier Morales no era de los que se rendían. Golpeó su copa contra la mesa más cercana, haciéndola estallar en pedazos. Basta, rugió, su voz resonando por el salón. ¿Creen que saben la verdad? ¿Le creen a ella? ¿A una exesposa amargada? ¿Le creen a él? ¿A un multimillonario entrometido? Señaló con el dedo a Alejandro. Están ciegos. Yo construí este imperio. Yo. Y no dejaré que nadie lo derribe. Su voz se quebró, la desesperación sangrando. Pero siguió adelante. ¿Me llaman criminal? Pruébenlo. ¿Dónde están los policías? ¿Dónde están los jueces? Esta es mi boda, mi vida, y ninguno de ustedes. Antes de que terminara, las puertas del salón se abrieron de golpe. Dos oficiales uniformados entraron a grandes pasos, sus placas brillando bajo las arañas. Detrás de ellos venía un detective de rostro severo con traje oscuro, su presencia imponiendo silencio inmediato. Los invitados susurraron conmocionados, algunos se llevaron la mano al pecho, otros grababan con sus teléfonos, ansiosos por capturar la historia en curso. El rostro de Javier palideció. ¿Qué es esto?, exigió, la voz temblando.
El detective avanzó, sacando un papel doblado del bolsillo. Su voz era calmada y autoritaria. Javier Morales, estás bajo investigación por malversación de fondos, fraude fiscal y lavado de dinero. Tenemos una orden de arresto. Jadeos estallaron de nuevo, más fuertes que antes. Los flashes de las cámaras destellaron. Los invitados se empujaron para tener mejor vista. Javier retrocedió tambaleante, negando con la cabeza. No, esto no está pasando. Es un error. Esto es obra de Herrera. Los ojos de Alejandro se entrecerraron, los brazos cruzados. No, Javier. Esto es la justicia alcanzándote. Javier se volvió salvajemente hacia la multitud, buscando simpatía, aliados, alguien que lo defendiera. Pero los mismos inversionistas que una vez lo alabaron ahora apartaban la mirada. Los políticos se escabullían silenciosamente por las puertas traseras. Incluso sus padrinos más cercanos se hicieron a un lado, sin querer ser arrastrados en su caída. No, gritó Javier, lanzándose hacia adelante mientras los oficiales se acercaban. Valentina, ¿dónde estás? Valentina, ayúdame. Su voz se quebró en un llanto patético. Pero Valentina ya se había ido, y todos lo sabían. Los oficiales tomaron sus brazos, esposándolo con precisión rápida. Él forcejeó, pataleando. Su fachada de confianza se hizo añicos en un frenesí de negación. Esto no es justo. Soy Javier Morales. No pueden hacerme esto. Hice millones. Hice historia. La voz del detective cortó su pánico. Hiciste un desastre, y ahora responderás por él. La multitud estalló en murmullos, algunos negaban con la cabeza en disgusto, otros susurraban que era hora de que pasara. Emilia observaba, sus hijos aferrándose a ella con fuerza. Durante años había rezado por justicia, porque el mundo viera el verdadero rostro de Javier. Y ahora, frente a arañas y cámaras, él estaba expuesto, no como un novio triunfante, sino como un criminal arrastrado esposado de su propia boda. Los ojos de Javier se clavaron en Emilia mientras los oficiales lo llevaban. Odio y miedo ardían en su mirada. Esto no termina aquí, escupió, su voz resonando mientras lo obligaban a caminar hacia las puertas. Te arrepentirás, Emilia. Todos se arrepentirán. Pero sus amenazas cayeron vacías, ahogadas por los murmullos disgustados de los invitados y el clic de las esposas. Y cuando las puertas se cerraron de golpe detrás de él, el salón exhaló en un alivio colectivo. Javier Morales había entrado esa noche como novio. Salía como prisionero. Mientras Javier era arrastrado esposado fuera del salón, Valentina Ruiz ya estaba a mitad de las escaleras de mármol afuera del Gran Hotel Polanco. Su corazón latía con fuerza, los tacones resonando contra la piedra mientras los fotógrafos la rodeaban. Intentó cubrirse el rostro, pero los flashes eran implacables. Valentina, ¿sabías del desfalco? ¿Lo abandonas en tu noche de bodas? ¿Todo esto fue por dinero? Sus voces perforaban su compostura. Había soñado con esa noche como su momento de coronación, la noche en que ascendería al mundo brillante de la riqueza y el poder. En cambio, huía en desgracia, su vestido de diseñador arrastrándose por el pavimento. Con el anillo de diamante abandonado en el suelo del salón, se metió en un auto que la esperaba, cerrando la puerta de golpe mientras las cámaras golpeaban el vidrio. Sus manos temblaban al marcar su teléfono, la desesperación arañándola. Víctor, contesta, siseó. Víctor era su red de seguridad secreta, un inversionista rico con quien había coqueteado a espaldas de Javier. Si el imperio de Javier colapsaba, había contado con que Víctor la rescatara. Pero cuando finalmente contestó, su tono fue gélido. Valentina, ¿crees que estoy ciego? Tu nombre ya está en todos los titulares. ¿Sabes lo que este escándalo me haría? Por favor, Víctor, escúchame, suplicó. No tuve nada que ver con esto. Javier me mintió también. Ahora estoy libre.
Puedo estar contigo. Él la cortó con una risa amarga. ¿Libre? Eres radioactiva. Nadie quiere estar cerca de ti. Mi reputación vale más que tu cara. No me vuelvas a llamar. La línea se cortó. Valentina miró la pantalla, el estómago hundiéndose. Uno por uno intentó con otros, amigos, modelos, compañeras, conocidos adinerados. Cada llamada terminaba igual. Algunos ni contestaban. Otros la rechazaban fríamente. Las puertas que antes se abrían ansiosas para ella ahora se cerraban de golpe. A la mañana siguiente, los tabloides ya la habían bautizado, la novia cazafortunas. Fotos de ella saliendo furiosa del hotel cubrían todas las portadas, titulares goteando burla. De diamantes a polvo, Valentina Ruiz abandona al novio en medio del escándalo. Marcas de moda para las que modelaba la dejaron caer en silencio. Acuerdos con influencers desaparecieron. Y como si el destino no fuera lo bastante cruel, los acreedores comenzaron a rondar. Valentina había vivido en un lujo que no podía pagar. Sus tarjetas de crédito al límite. Su guardarropa de diseñador comprado con dinero prestado. Sin los millones robados de Javier sosteniéndola, su vida glamorosa se derrumbó de la noche a la mañana. En semanas, se vio obligada a vender sus vestidos, sus joyas, incluso su auto. Los paparazzi la capturaron con ropa sencilla, cabello desarreglado, sin maquillaje, una imagen que el mundo devoró con placer vicioso. Las mismas personas que una vez alabaron su belleza ahora se burlaban de su caída. Sola en un departamento modesto lejos del mundo brillante que una vez codició, Valentina miró su reflejo en un espejo roto. La mujer que le devolvía la mirada no era la novia radiante de un millonario. Era solo otra historia de advertencia. Por primera vez, comprendió la verdad. Había construido su futuro sobre las mentiras de otro. Y cuando esas mentiras se derrumbaron, ella también. Valentina Ruiz pensó que estaba subiendo a un trono. En cambio, se había encadenado a un barco que se hundía. Y ahora, sin riqueza, sin aliados y sin amor, no le quedaba más que el amargo sabor de su propia caída. El salón estaba más silencioso ahora, aunque el peso de todo lo sucedido aún flotaba en el aire. Javier se había ido, arrastrado esposado. Valentina había salido en desgracia. Lo que quedaba era el silencio atónito de 100 testigos, inversionistas, políticos, socialites, todos mirando a Emilia Castillo, la mujer que una vez consideraron nada. Emilia estaba en el centro de todo, sus trillizos aferrados a su vestido, Alejandro firme a su lado. Durante años había cargado su dolor en silencio. Durante años había llorado en la oscuridad para que nadie viera. Y ahora, bajo el resplandor de las arañas, sentía una liberación tan poderosa que casi le dobló las rodillas. Sus hijos la miraron con ojos grandes e inocentes, sintiendo que algo monumental acababa de cambiar. Uno de sus hijos tiró de su mano. «Mami, ya estamos a salvo», susurró. Las lágrimas empañaron su visión. Se agachó, atrayéndolos en un abrazo, besando su cabello suave. «Sí, mis bebés», dijo con voz entrecortada. «Ya estamos a salvo». Mami cumplió su promesa. La multitud, conmovida por la crudeza del momento, volvió a callar. Algunos se secaron los ojos discretamente. Otros se llevaron la mano al corazón, avergonzados de haber creído alguna vez las mentiras de Javier sobre ella. Para Emilia, los recuerdos llegaban como olas. Noches meciéndome con 3 bebés hasta que se dormían mientras mi estómago rugía de hambre. Días trabajando hasta que mis dedos sangraban, rezando por no desmayarme antes de que terminara el turno. La humillación de ser murmurada, juzgada, compadecida. El dolor de ver el éxito de Javier estampado en revistas mientras yo recortaba cupones para sobrevivir. Y aún así, había sobrevivido. Más que eso, había resistido. Se levantó lentamente, sus lágrimas ya no eran marca de vergüenza, sino de triunfo. Miró a la multitud, su voz firme.
Durante mucho tiempo creí que era débil, que no era nada sin él. Pero esta noche estoy aquí para decirles que me equivoqué. La fuerza no se mide por riqueza ni estatus. Se mide por lo que sobrevives. Y yo sobreviví a todo lo que él intentó destruir en mí. El aplauso estalló, tímido al principio, luego creciendo como una ola. El sonido la envolvió, un bálsamo para heridas que habían supurado durante años. Emilia se volvió hacia Alejandro, los ojos brillando. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me ayudaste? No me debías nada. La expresión de Alejandro se suavizó, su propio dolor destellando en su mirada. Porque he visto lo que la crueldad puede hacer, dijo en voz baja. Lo vi suceder con mi madre. Vi cómo se llevó a mi esposa. Y cuando te vi a ti, Emilia, no pude quedarme de brazos cruzados y dejar que la historia se repitiera. Mereces más que sobrevivir. Mereces paz. Y tal vez, solo tal vez, yo también. Su pecho se apretó, no de tristeza esta vez, sino del frágil comienzo de la esperanza. Durante tanto tiempo había construido muros alrededor de su corazón, pero las palabras de Alejandro los derribaban ladrillo por ladrillo. El aplauso continuó, resonando por el gran salón como un trueno. Emilia lo dejó bañarla, no como validación de extraños, sino como confirmación de la verdad que ya sabía. Había atravesado el fuego y había salido más fuerte. Por primera vez en años, se sentía ligera, como si el peso que había cargado sola finalmente se hubiera levantado. Emilia Castillo, una vez descartada, una vez olvidada, era libre. El aplauso aún resonaba en el salón, pero poco a poco se suavizó hasta convertirse en un silencio reverente. Todas las miradas se volvieron hacia Alejandro Herrera, que estaba junto a Emilia como un ancla en medio de la tormenta. Sus hombros anchos erguidos, su expresión suavizada. Y sin embargo había un fuego en su mirada que hizo callar incluso a los invitados más ricos. Alejandro dio un paso adelante y tomó suavemente el micrófono del soporte destinado a los brindis de boda. Se volvió hacia Emilia y, en ese instante, las arañas brillantes parecieron atenuarse a su alrededor, dejándola como la única luz en la sala. Esta noche, comenzó Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción, todos fuimos testigos de la verdad. Vimos a una mujer plantarse con valentía contra la crueldad. Vimos a una madre proteger a sus hijos con todo lo que tenía. Emilia Castillo, eres más poderosa de lo que sabes. Y ya no estás sola. Los ojos de Emilia se abrieron grandes, su respiración se entrecortó. Apretó las manos de sus hijos, insegura de lo que él estaba a punto de hacer. Alejandro se agachó para quedar a la altura de los trillizos. Su mirada se suavizó, su voz tierna. Niños, sé que nunca podré reemplazar lo que les quitaron, pero les prometo esto, nunca los abandonaré. Los protegeré, los guiaré y los amaré como si fueran míos. La multitud murmuró, conmovida por la sinceridad grabada en cada palabra. Los trillizos lo miraron con ojos enormes. Uno de ellos susurró. ¿De verdad? Alejandro sonrió, los labios temblando ligeramente de emoción. De verdad. Luego se enderezó y se volvió hacia Emilia. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Jadeos recorrieron la audiencia. La mano de Emilia voló a su boca mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Emilia, dijo Alejandro, su voz quebrándose por primera vez. Pensé que mi corazón ya no tenía espacio para el amor. Lo enterré con mi esposa, con el dolor de perder a mi madre, con las sombras de la traición. Pero entonces te vi. Vi tu fuerza, tu dolor y tu amor inquebrantable por tus hijos. Y algo dentro de mí sanó. Me recordaste que el amor no se trata de perfección. Se trata de resiliencia, de nunca rendirse. Se arrodilló sobre una rodilla. La sala contuvo el aliento. No quiero solo estar a tu lado esta noche. Quiero estar a tu lado el resto de mi vida. Emilia Castillo, te casarás conmigo y me dejarás ser el padre que tus hijos merecen.
El salón estalló en jadeos, luego volvió el silencio mientras todos los invitados se inclinaban hacia adelante, desesperados por oír su respuesta. Las lágrimas de Emilia corrían libres ahora, cayendo por sus mejillas. Había pasado tanto tiempo creyendo que no era digna de amor, que nadie la elegiría de nuevo. Y sin embargo ahí estaba él, un hombre que había conocido el dolor, que entendía la pérdida, que la veía no como rota, sino como completa. Se arrodilló frente a él, sus hijos acercándose, y susurró entre lágrimas. Sí, sí, acepto. El aplauso tronó por el salón, más fuerte que nada antes. Los invitados se pusieron de pie aplaudiendo, algunos secándose sus propias lágrimas. Los trillizos chillaron de alegría, envolviendo sus bracitos alrededor de Alejandro. El río, atrayendo a todos, Emilia y los niños, en un abrazo. Y por primera vez en años, Emilia sintió lo que creía haber perdido para siempre, esperanza en un futuro lleno no de miedo, sino de amor. La boda que Javier había planeado para mostrar su triunfo se había transformado en el renacimiento de Emilia. Y esta vez fue el amor, no la crueldad, el que robó el reflector. El salón, una vez escenario de la arrogancia de Javier, ahora brillaba con una energía diferente. La tensión que había asfixiado el aire apenas una hora antes se había disipado, reemplazada por aplausos, vítores y lágrimas de alegría. Emilia y Alejandro estaban de la mano, los trillizos aferrados felices al vestido de su madre. La multitud, los mismos testigos que habían esperado su humillación, se puso de pie en admiración. Los invitados se acercaron, no con juicio sino con felicitaciones sinceras. Un importante inversionista se acercó primero, inclinando ligeramente la cabeza hacia Emilia. Señora Castillo, perdóneme. Creí sus mentiras, pero esta noche nos mostró a todos lo que es la verdadera fuerza. Estrechó firmemente la mano de Alejandro. Y usted, Herrera, ha elegido sabiamente. Otros siguieron, ofreciendo palabras de apoyo, algunos incluso pidiendo disculpas con lágrimas por los chismes que alguna vez habían esparcido. Mujeres en vestidos brillantes abrazaron a Emilia, diciéndole que les había dado valor. Hombres que una vez brindaron por Javier ahora palmoteaban la espalda de Alejandro, reconociendo su honor. Para Emilia, la avalancha de validación era abrumadora. Años de murmullos y burlas habían tallado heridas profundas dentro de ella, pero ahora esas mismas bocas pronunciaban palabras de respeto. Se sentía irreal. Por primera vez en años, no estaba sobreviviendo en silencio. Estaba siendo celebrada. La orquesta, sin saber qué hacer, levantó tentativamente sus instrumentos. Con un sutil asentimiento de Alejandro, pasaron de Mozart a algo más suave, más cálido. La música giró por el salón. Ya no era banda sonora de vanidad, sino de victoria. Baila conmigo, murmuró Alejandro. Emilia parpadeó, sorprendida. ¿Aquí? ¿Ahora? Él sonrió suavemente. ¿Por qué no? Esta noche es tuya. Deja que el mundo lo vea. La llevó al centro del suelo de mármol. La multitud los rodeó, observando mientras Alejandro ponía una mano firme en su cintura, guiándola al ritmo. Emilia dudó al principio, cohibida bajo las arañas, pero su mirada tranquilizadora derritió su miedo. Lentamente, su cuerpo se relajó y se dejó mover con él. Los trillizos aplaudieron con sus manitas, riendo antes de ser alzados en brazos de invitados cercanos que se deleitaban en entretenerlos. La imagen de Emilia bailando, radiante e inquebrantable, trajo lágrimas a muchos ojos. No era solo un baile. Era una declaración. Una mujer una vez descartada ahora era atesorada, su dignidad restaurada ante todos. Cuando la canción terminó, el aplauso regresó más fuerte que antes. Alejandro se inclinó cerca, susurrando solo para ella. Esto es solo el comienzo. De ahora en adelante, cada celebración será tuya. El corazón de Emilia se hinchó. Durante tanto tiempo había cargado sola la carga de la supervivencia.
Que le prometieran alegría, un futuro de luz, se sentía como el regalo más dulce que podía imaginar. Cuando miró alrededor del salón, vio algo extraordinario. La humillación que Javier había planeado se había vuelto en contra tan completamente que se había transformado en una coronación. Emilia ya no era la pobre exesposa. Era una madre, una sobreviviente y ahora la mujer al lado de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Y más importante aún, finalmente estaba de pie por sí misma. Los invitados levantaron sus copas al unísono. Por Emilia, gritó alguien. Por el valor, por el amor. El brindis resonó por el gran salón. Las copas tintinearon. Las risas sonaron. Y por primera vez en años, Emilia se permitió reír también. Lo que comenzó como una noche diseñada para romperla se había convertido en la noche que la reconstruyó, y la celebración apenas empezaba. Afuera del Gran Hotel Polanco, luces rojas y azules parpadeantes pintaban la noche. Javier Morales fue empujado al asiento trasero de un auto de policía. Sus muñecas atadas con acero. Sus gritos resonaron por la calle, pero nadie escuchaba ya. El mundo que había construido con dinero robado y confianza destrozada se había derrumbado, y todo lo que quedaba era la fría realidad de las paredes de una prisión esperándolo. A la mañana siguiente, los titulares explotaron en todos los periódicos y sitios web. Novio arrestado en su propia boda. Los detalles de su desfalco se esparcieron como fuego. Cuentas offshore, evasión fiscal, lavado de millones a través de empresas fantasma. Antiguos aliados le dieron la espalda. Inversionistas se retiraron, y su empresa se derrumbó de la noche a la mañana. Al final de la semana, el nombre Javier Morales era sinónimo de fraude. En la cárcel, él rugía, culpando a todos menos a sí mismo. Maldijo a Emilia por aparecer, a Alejandro por exponerlo, a Valentina por abandonarlo. Pero en la quietud de su celda, cuando no quedaba nadie para oír su furia, la verdad lo arañaba. Él se había destruido a sí mismo. El destino de Valentina no fue más amable. Tras su salida dramática, intentó desesperadamente aferrarse a los restos de su vida glamorosa. Pero una por una, las puertas se cerraron en su cara. Marcas la dejaron caer, amigos la ignoraron, e incluso los hombres con los que había coqueteado por seguridad le dieron la espalda. Los tabloides devoraron su caída. De novia a traicionada. En meses, Valentina estaba en quiebra. Acreedores la acosaban, deudas se acumulaban, y el lujo que una vez presumió se convirtió en un recuerdo amargo. Vendió sus vestidos, sus joyas, incluso el bolso de diseñador que una vez se burló de que Emilia no podía permitirse. Sola en un departamento destartalado sin amigos, miró su reflejo en un espejo roto. Comprendiendo que se había convertido en lo mismo que despreciaba, olvidada y descartada. Mientras Javier y Valentina se ahogaban en su ruina, el mundo de Emilia florecía. En los días posteriores a la boda, personas que una vez murmuraron a sus espaldas ahora pronunciaban su nombre con respeto. Artículos alababan su valentía, llamándola la fuerza personificada de una madre. Invitaciones a eventos de caridad y fundaciones para mujeres llegaban a su puerta, pidiéndole compartir su historia de resiliencia. Pero a Emilia no le interesaba la fama. Lo que más importaba eran las cosas pequeñas, arropar a sus hijos sin miedo, despertar con el sonido de sus risas en lugar de ansiedad, saber que ya no tenía que pelear cada batalla sola. Alejandro estuvo a su lado en todo. No solo prometió amor, lo demostró. Tomaba las manos de los niños en sus caminatas a la escuela, celebraba sus pequeños logros y apoyaba silenciosamente a Emilia en construir su propio futuro. La animó a iniciar la fundación que una vez había soñado, un programa para ayudar a madres solteras a encontrar trabajo, refugio y dignidad. Juntos, convirtieron su dolor en propósito. Una tarde, semanas después del escándalo, Emilia estaba en el balcón de la casa de Alejandro, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de oro. Sus hijos jugaban en el jardín abajo, sus risas sonando como música. Alejandro se unió a ella, su mano cálida sobre la de ella.
¿Te arrepientes?, preguntó suavemente. Ella se volvió hacia él, los ojos claros. No. Todo lo que pasé me rompió, sí. Pero también me hizo más fuerte y me trajo aquí. A ellos. A ti. Por primera vez en años, el corazón de Emilia estaba ligero. El pasado ya no la perseguía. La vergüenza ya no la encadenaba. Javier y Valentina lo habían perdido todo. Emilia había ganado todo lo que realmente importaba. Y esa era la justicia más dulce de todas. Pasaron los meses, pero la noche de la caída de Javier quedó grabada en la memoria de todos. La historia del novio arrestado en su propia boda se convirtió en una parábola contada por toda la ciudad. La gente susurraba sobre su arrogancia, se reía de la traición de Valentina y admiraba la fuerza callada de la mujer que una vez habían descartado como nada. Emilia Castillo ya no caminaba con los hombros encorvados ni la mirada baja. Se erguía con dignidad, no por los vestidos ni los aplausos, sino porque finalmente había reconocido su propio valor. Cada mañana despertaba con el sonido de las risas de sus hijos. Sus vocecitas le recordaban por qué había luchado tan duro. Sus sonrisas eran su corona, su amor su tesoro. Con Alejandro a su lado, Emilia comenzó a soñar de nuevo. Juntos lanzaron una fundación para madres solteras, mujeres abandonadas, ignoradas y ridiculizadas, tal como ella lo había sido alguna vez. La fundación ofrecía refugio, educación y oportunidades de trabajo. Pero sobre todo, ofrecía esperanza. Parada en escenarios frente a multitudes, Emilia contaba su historia, no con vergüenza, sino con orgullo. Cada vez veía lágrimas en los ojos de mujeres que por fin comprendían que no estaban solas. Pero Emilia sabía que su viaje no era solo inspirar a otros. Era sanarse a sí misma. Tarde en la noche, después de que los niños se dormían, ella y Alejandro se sentaban junto al fuego, hablando suavemente de sus cicatrices. Él le contaba del sufrimiento de su madre, de la última batalla de su esposa contra el cáncer y de la soledad que casi lo había tragado. Ella compartía sus noches más oscuras, su miedo a fallar como madre, sus momentos de desesperanza. En esas horas tranquilas encontraron no solo amor, sino comprensión. Dos almas heridas ya no definidas por su dolor, sino fortalecidas por él. En cuanto a Javier y Valentina, sus nombres se desvanecieron en la infamia. El juicio de Javier terminó en condena, su otrora orgulloso imperio reducido a cenizas. Valentina se hundió aún más en la oscuridad, convertida en una advertencia viviente de codicia y traición. Ninguno pudo escapar de la sombra de sus elecciones. Una tarde, mientras el sol se hundía tras el horizonte pintando el cielo en tonos de fuego y oro, Emilia reunió a sus hijos en el porche de su nuevo hogar. Alejandro estaba detrás de ella, su brazo rodeándola cálidamente por los hombros. Los niños reían señalando las nubes brillantes, llamándolas castillos en el cielo. Emilia sonrió, los ojos húmedos de una alegría callada. Se susurró a sí misma las palabras que deseaba haber creído mucho antes. Ya no soy débil. No estoy rota. Soy suficiente. Se volvió hacia Alejandro, su voz firme. ¿Sabes cuál es la mayor victoria? Él ladeó la cabeza. ¿Cuál? No es la venganza. No es verlos caer. Es saber que me levanté. Es elegir vivir plenamente, amar profundamente y nunca más dudar de mi valor. Alejandro besó su frente. Su respuesta fue simple. Y nunca más tendrás que dudarlo. Los trillizos corrieron a sus brazos, riendo, su alegría pura e ilimitada. Emilia los abrazó fuerte, el corazón hinchado de gratitud. Por todo el dolor, por toda la pérdida, la vida la había llevado a este momento de paz. Y así, la historia que comenzó con crueldad terminó en compasión. El relato de traición se transformó en una lección de resiliencia. A toda mujer que estuviera mirando, el viaje de Emilia llevaba un mensaje final. Eres más fuerte que las tormentas que intentan romperte.
Y no importa cuán profunda sea la traición, cuán pesado el dolor, siempre hay un mañana en el que puedes levantarte de nuevo. Así es como termina la historia, mis queridos amigos. ¿Todavía están aquí conmigo hasta este momento? Si realmente llegaron tan lejos, significa que algo dentro de esta historia tocó su corazón de una manera que no pueden explicar del todo. Y tal vez, solo tal vez, les recordó su propia fuerza. La vida a menudo nos trae traición, dolor y momentos en los que nos sentimos abandonados. Pero como dijo el filósofo estoico Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. El viaje de Emilia nos muestra que, no importa cuán cruel pueda ser el mundo, nunca estamos indefensos. Podemos levantarnos, sanar e incluso convertir nuestras heridas más profundas en la fuente misma de nuestro coraje. Así que esta noche, que esta historia les recuerde. Son más fuertes que las tormentas que intentan romperlos. Merecen amor, dignidad y un futuro más brillante que su pasado. Si esto los conmovió, por favor denle like a este video, compártanlo con alguien que pueda necesitar esperanza y suscríbanse al canal. Porque aquí contamos historias que no solo entretienen, nos recuerdan cómo seguir adelante y cómo levantarnos de nuevo.